¿Alguno de ustedes alguna vez se ha encontrado en un ciclo vacío? Como si todo lo que hiciéramos como que no tiene sentido. Y si fuera verdad que no tiene sentido. Estamos en una temporada que tiene mucha euforia cultural. Y la pregunta que debemos hacernos esta mañana es, ¿qué sentido tiene la Navidad? Un show acerca de nada. Esa es la premisa de ese famoso show Seinfeld, que es el número 1 de todos los tiempos de series de comedia en la televisión. Un show acerca de nada. Esa es la premisa. Salió en el año 1989 y gira en torno a situaciones cotidianas, banales, sin una trama, sin historia. No tiene una meta narrativa, no sigue nada tradicional. Episodios pequeños con detalles de la vida insignificantes, sin ningún mensaje profundo. La serie misma se autodenomina a sí mismo un show acerca de nada. Se convirtió en un fenómeno cultural a nivel mundial. En todos los idiomas, en todas las casas se veía Seinfeld. Estos personajes principales siempre estaban involucrados en situaciones absurdas y sin sentido, pero todas de la vida cotidiana. La gente se ríe porque sabe que es así, la verdad, ¿verdad? Por eso daba risa. Ahora, aunque esta idea de Seinfeld puede parecer un poco rara, un programa basado en nada, yo creo que esa frase tiene una reflexión más profunda de lo que parece. De hecho, nos pone a pensar si nuestra vida es un show acerca de nada. Sin sentido, sin propósito y vacía. Y ahí es donde viene la palabra, a darle sentido. Ahí es donde podemos darnos cuenta que la vida humana desconectada de Dios es verdaderamente un show acerca de nada. Todo lo que hacemos carece de dirección, de propósito, de significado. Gira en torno a situaciones cotidianas que no llevan a ningún lugar. Ahora imagínate que esa nada es un reflejo del corazón de las personas sin Cristo. Y tristemente, y muchas veces, es un reflejo del corazón de muchos que se llaman cristianos en las iglesias. Sin Cristo, nuestras vidas se convierten en un ciclo vacío, un caos. Pero la buena noticia es que la Navidad trae un nuevo significado a nuestras vidas. Le da propósito. Entender verdaderamente el significado de la Navidad. ¿Por qué Cristo vino al mundo a nacer? Fue a darle propósito y verdadera esperanza a nuestras vidas. Yo también me pregunto a veces si yo me veo atrapado en una rutina vacía como esta gente de esta serie. Todo parece tener un despropósito. Si a veces me siento desconectado como si estuviera haciendo nada. Pero cuando pensamos en la Navidad, nos recordamos del significado, nos damos cuenta que Cristo vino a salvarnos de eso, a rescatarnos de esa vida, a perdonarnos, a restaurarnos. Así que en medio de la algarabía de estas fiestas, yo usualmente trato de sentarme y pensar, recordarme del verdadero significado de la Navidad, que tiene que ver con un sacrificio. No es una celebración externa, sino principalmente una celebración de lo que Cristo vino a hacer por nosotros, salvarnos, rescatarnos, perdonarnos. Y yo sé, estoy seguro, que todo lo que estamos aquí, de una manera u otra, podemos identificarnos con esto mismo. Podemos verlo alrededor de nosotros e incluso dentro de nosotros muchas veces. Y es por eso que vamos a venir a la Escritura a ver qué dice la Biblia acerca de todo esto. Y para eso quiero que me acompañen a la epístola del apóstol Pablo, la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 1 y en el versículo 15. Dice así: palabra fiel
y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. ¿Por qué no oramos y presentamos al Señor? Señor, este mundo es un show acerca de nada, Señor. Pero tú has venido con un propósito para salvarnos, a nosotros pecadores, de eso. Y darnos un propósito, limpiar nuestros pecados, perdonarnos, darnos vida, Señor, en ti. Que durante este tiempo de reflexión, Señor, nuestras vidas puedan ser expuestas a tu verdad y puedas abrir nuestros ojos para mirar que solo en ti, en tu venida, esta existencia encuentra verdadero propósito, Señor. Y fuera de ti somos nada. En el nombre de Jesús. Amén. Este versículo de 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, resume el Evangelio y por ende el mensaje de la Navidad. De hecho, esta frase que el apóstol está diciendo, se entiende que ya existía esa frase. Era conocida por los creyentes en general. Y de hecho, algunos teólogos dicen que es una frase que es del apóstol Juan, porque se parece mucho a la manera que el apóstol Juan hablaba y que era tan conocida entre todos los creyentes que Pablo la trae aquí a la carta y dice, recuerda esto, es una palabra fiel. Cristo Jesús vino al mundo para salvar pecadores. Esta carta, Timoteo era un colaborador de Pablo y estaba en una iglesia en Éfeso, en la ciudad de Éfeso, ayudando y supervisando una iglesia que tenía falsos maestros. Y el propósito de esta carta era enseñar, corregir las doctrinas falsas que se estaban penetrando a la iglesia. Él subraya aquí en esta carta la importancia de la gracia inmerecida de Dios en la salvación. Esa es la defensa de la verdadera doctrina cristiana, la gracia inmerecida de Dios. Así que Pablo instruye a Timoteo cómo debe instruir, enseñar a la iglesia, cuál debe ser el énfasis, cómo debe presentarle la palabra a esta iglesia. Y en este contexto inmediato de este versículo, Pablo está hablando de él mismo, su testimonio, como ejemplo de salvación. Lo hace, da su testimonio para resaltar la gracia sobreabundante de Cristo que tuvo con él, como él dice, el peor. Así que este versículo resume en una frase el Evangelio. Cristo Jesús vino al mundo con un propósito redentor: salvar a los pecadores, demostrando la inmensa gracia de Dios, de la cual el apóstol Pablo se considera el ejemplo más destacado. Este versículo es una declaración bien fuerte que resume de forma clara la esencia del Evangelio. Y Pablo no nos la enseña de una manera superficial, sino de una manera profunda. Es decir, este es el propósito de la venida de Cristo. Este es el propósito de la Navidad. Lo que Pablo está diciendo es que Jesús cruzó desde la eternidad al mundo con un propósito: traer salvación a los que estábamos perdidos. Y él mismo se ve como el peor de los perdidos. Entonces, cuando analizamos, profundizamos en este texto, entendemos que la mejor manera de expresar el significado de la Navidad es hablando de la venida de Cristo para salvar pecadores. No hay otra manera. Esta es la verdadera razón por la que celebramos la Navidad. Y este texto tiene algunos puntos principales, importantes. Vamos a tratar de desglosarlo. En primer lugar, él dice, fiel. Es esta palabra. Digna de ser recibida por todos. Cuando Pablo dice que este mensaje es fiel, él lo dice 5 veces y solamente lo dice en sus cartas pastorales. Es decir, él está resaltando una teología sistemática de aquel tiempo. Estos son verdades fundamentales. Es una fórmula especial para decir, esto quiero enfatizarlo. Este mensaje es fiel. Es decir, lo que voy a decir no tiene discusión, es seguro, es verdad. Incluso tú puedes arriesgar tu vida por esta verdad. Eso es lo que Pablo está diciendo.
El mensaje es claro. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y él dice, esto no es un cuento. Esto no es algo para debatir. Esto es un hecho. Es un mensaje sólido. Es un mensaje confiable, lleno de gracia. Viene directamente de Dios. Y si miramos esta frase desde otro ángulo y vamos al Antiguo Testamento, por ejemplo, Isaías capítulo 55, verso 11. Miren qué interesante cómo lo dice este profeta. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Esta es una manera profética de decir lo mismo que dijo Pablo. Este mensaje es fiel y digno de ser recibido por todos. Él habla de un mensaje, de una fidelidad en el mensaje. Esta gente que oyó esta frase en aquel tiempo vivía en un contexto de ideas religiosas muy contradictorias. Es decir, la teología mundana en aquel tiempo era absurda y contradictoria. Y cuando Pablo le dice, este mensaje es fiel, les aseguraba que en el evangelio no hay contradicción, no es absurdo, no es inventado ni fluctuante como las filosofías del mundo. Es algo sólido porque está respaldado por esa palabra de Dios que no vuelve vacía. Y esa fidelidad de Dios refleja el carácter de Dios. Todo lo que hace, como Dios es fiel, lo que Él dice siempre es fiel. Él está reflejando algo más grande que solamente el mensaje. Él está diciendo, este mensaje refleja la fidelidad de Dios. Es fiel porque viene de Dios. Isaías lo dijo, no hay manera en que Dios diga algo con un propósito y que eso no haga lo que para lo que fue enviado. Porque Dios mismo es fiel, no miente, no falla. Y esta verdad acerca de la salvación en Cristo es asimismo irrefutable, como Dios mismo es irrefutable. Pero si lo vemos también de otra perspectiva, sabemos que Cristo es la palabra encarnada. Es la última manera en que Dios envió su palabra para hacerlo, para lo cual Él la envió. Aunque Isaías en aquel momento habló antes de la venida de Cristo, antes de la encarnación, la palabra que hizo carne no vuelve vacía. Él mismo es la palabra encarnada que fue enviada para hacer lo que Dios le envió a hacer. Y lo hará sin lugar a dudas. Hay una conexión en la mente de estos cristianos de Éfeso cuando le dijo esta palabra es fiel. Es como el verbo hecho carne, que es fiel en cumplir aquello para lo cual fue enviado. Esto no es solamente un gancho para llamarle la atención a la gente. Es una declaración que afirma que todo lo que Dios ha dicho, especialmente sobre Cristo, es digno de toda confianza. Ahora, ¿cuál es ese mensaje? La primera frase dice que Cristo Jesús vino al mundo. Para Pablo, la frase Cristo Jesús era como más, la prefería a Jesucristo. Por alguna razón, él es el escritor que usa más esta combinación donde Cristo está adelante. Quizá porque él conoció al Cristo resucitado y luego al Jesús. A diferencia de los otros apóstoles que conocieron a Jesús y después lo vieron glorificado. Cristo Jesús vino al mundo. Cuando la Biblia dice que vino, habla de una acción puntual y completa. Dice vino al mundo. Es alguien que ya existía. Cuando alguien viene es porque estaba en otro lugar. Es decir, Cristo vino al mundo, ya existía. Tomó la decisión de venir. No comenzó a existir en Belén. Él ya era eterno, ya era Dios. Bajó del cielo con un propósito claro. Este verbo que usa el Nuevo Testamento, vino, apunta a la preexistencia de Cristo. No es como nosotros que comenzamos a existir cuando nacemos. No, Él vino a nacer. Él decidió este plan, cumplirlo. Así que esta venida en su contexto original de aquellos en la iglesia de Éfeso les recordaba la doctrina de la encarnación, que no fue accidental,
no fue casual. Vino no solamente una visita, vino definitivamente y completamente con una misión planificada desde antes de la fundación del mundo. Así que este vino resalta la divinidad de Cristo. Al decir vino, el apóstol subraya que Jesús no era un profeta, no era un maestro más, es Dios mismo hecho carne. Dios vino al mundo. Y los judíos de aquella época estaban esperando al Mesías. Sí, es cierto, pero no todos entendían que el Mesías era Dios. Cuando habla de que Cristo, que significa Mesías, vino, está dando una declaración poderosa, aunque nosotros lo veamos muy familiar esta frase. Para el judío de aquella época, solo escuchar Cristo vino tenía una repercusión poderosa. Está diciendo que el Mesías es preexistente y ha venido a encarnarse en la persona de Jesús. Y el significado de esta venida podemos mirarlo también como el apóstol lo explica en Filipenses capítulo 2, versos del 6 al 7. Dice Filipenses 2, 6, dice, el cual, hablando de Cristo Jesús, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Esa palabra, se despojó, de ninguna manera quiere decir que se quitó sus atributos divinos. De ninguna manera significa que dejó de ser Dios. No, se despojó de su gloria exterior. Tenía toda la autoridad a la diestra del Padre, poder como Dios, pero Él eligió hacerse como uno de nosotros. Eso es lo que implica la palabra venir. Hay más de lo que aparenta en esta palabra. Tomó no solamente la forma de un hombre, dice, se hizo un siervo. Que en aquel tiempo hablaba de esclavo. Se hizo en la mente de aquellos tiempos, incluso menos que un hombre, un siervo. No vino a gobernar como un rey en un púlpito, en un trono, no. Vino a servir, mostró esa humildad, su amor, desde el mismísimo inicio de su encarnación. Aquel día en Belén nos lo mostró. Se identificó con la humanidad. Tomó un cuerpo humano. Cristo experimentó lo que significa vivir en este mundo caído, aunque sin pecado. Jesús no nació en Belén para comenzar a existir. Él vino al mundo como Dios eterno, bajó del cielo, tomó forma de siervo y se metió en nuestra historia para cumplir una misión: salvar pecadores. Y aquí lo dice la tercera parte de este versículo, dice para salvar a los pecadores. Su encarnación tiene un propósito principal. Vino al mundo para rescatarnos, para restaurarnos, para redimirnos de este mundo. Esto abarca muchísimo. Salvar pecadores también tiene muchísimo más de lo que aparentan estas palabras. Salvar pecadores, rescatar pecadores. No se trata solamente de una liberación momentánea, es una salvación completa que nos saca de la condena del pecado, del dominio del pecado, de la presencia del pecado en la eternidad. Cristo vino a eso. Imagina un padre que ve a su hijo atrapado en un peligro, en un fuego. Nadie puede entrar, nadie quiere entrar. Está allá, lo está mirando y este padre arriesga todo para sacar a su hijo y rescatarlo. Es capaz de todo. Así vino Cristo, no como un juez, sino como un salvador dispuesto a dar su vida. Ahora, ¿qué implicaciones? ¿Qué significa esto de vino a salvar pecadores? Significa por lo menos 4 cosas. Primero, vino a salvarnos del dominio del pecado. Al Él venir con el propósito de morir en la cruz,
Cristo rompió el poder, fíjense bien, el poder, el dominio que tenía el pecado sobre nosotros. Antes estábamos bajo el control total del pecado. Ahora somos libres del dominio del pecado. No puede dominarnos porque Él vino. Éramos incapaces de liberarnos. Él nos liberó. Pero además, su venida nos libró de la condenación del pecado. Es decir, además de librarnos del poder del pecado, Cristo nos salva de la condena, de la culpa del pecado, que nos llevaba a la muerte eterna, separándonos de Dios. Pero gracias a que Él vino, gracias a la obra de Cristo, somos justificados y librados de esa condena. Esta es la salvación que nos da acceso a la vida eterna. Él nos salvó del pecado. Pero no solamente nos salvó del dominio del pecado y de su condena, nos está salvando hoy. Si usted cree, amado creyente, hermano, que este mensaje tiene que ver con los no creyentes, cambie el cassette, porque tiene que ver con todos nosotros. Todos nosotros somos salvos del pecado. La salvación de Cristo no termina en el momento en que fuimos justificados, sino que es un proceso de salvación continuo del pecado que llamamos santificación. A través del Espíritu Santo, Cristo nos transforma cada día más a su imagen, ayudándonos a vivir una vida de santidad, salvándonos todos los días del pecado remanente que hay en nosotros. Pero hay esperanza. Porque esta salvación también implica una salvación de la presencia del pecado completa aquel día cuando Él vuelva. Así que además de librarnos del poder del pecado, de la condenación del pecado, la salvación también incluye la promesa de que cuando Cristo regrese seremos completamente librados, salvados de la presencia del pecado en nuestras vidas. Ese día Él destruirá toda maldad, restaurará todo a su estado original, como Él es. Gloria a Dios, qué promesa. De eso se trata, que Él vino a salvar a los pecadores. Los salvó, los salva y los salvará. La lucha constante con el pecado que experimentamos todos los días será finalmente eliminada y seremos transformados completamente para vivir en perfecta santidad en su presencia para siempre. ¿Cuánto anhelamos ese día? Ya, que digamos ya. Imagina una persona ahogada en el fondo del mar, completamente muerta, sin esperanza para salvarse a sí misma. Así es esa salvación. Es como un rescatista que desciende al fondo del mar, resucita a esa persona muerta. No baja para rescatar a aquellos que ya están a salvo, sino al que está perdido, muerto. Cristo vino al mundo para salvar a los muertos en sus delitos y pecados y darle una nueva vida en Él, resucitándolo. Este entendimiento de la salvación es central en la Biblia. Muestra el alcance y la profundidad del amor de Dios. No solamente nos salvó dándonos un ticket para entrar en la puerta del cielo. Nos salva del poder del pecado, de la condenación, de su presencia, de su dominio en nosotros. No es un rescate parcial ni temporal, sino completo y eterna, y abarca todo el proceso desde la justificación, la transformación continua de nuestra vida hasta aquel día en que seremos libres de la presencia del pecado. Jesús no vino a aplaudir justos, sino a resucitar muertos. Su salvación no es un parche, no es un respiro temporal, es liberación total del pecado, de su poder, de su condena y aún de su presencia en nuestras vidas. Y esta frase que Pablo le pone al final de este versículo es demasiado poderosa. Él pudo decir: fiel es esta palabra, digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Punto. Punto. Pero le puse una coma. No sé si habían coma en griego, pero en español hay coma.
¿Y qué dice después? Entre los cuales yo soy el primero. Él no está diciendo que sea el primero en orden cronológico, ¿verdad? Evidentemente. Ni en número, sino que se está viendo él mismo como el más grande de los pecadores. Y yo no tengo ninguna razón para dudar que esto sea verdad y que él está exagerando. O sea, el Espíritu Santo lo inspiró a esta palabra. Él dijo, de los cuales soy el primero. Y yo no tengo, digamos, razones para decir que esto era una metáfora. Para él decir, yo me siento así. Y decir, que no era así. Él dice, yo soy el primero. Él tenía una profunda conciencia de su pasado. De cómo él persiguió a los cristianos antes de su conversión. Al pueblo de Dios de una manera despiadada y horrible. Pablo se considera el peor, no porque se desprecia a sí mismo, sino porque entiende cuán grande fue la gracia de Dios para él. Él no está resaltando su indignidad, sino principalmente la gracia de Dios. Él sabe que si Dios lo pudo salvar a él, si Dios pudo salvar a alguien como él, puede salvar a cualquiera. Es poderoso para salvar cualquier persona. Es su testimonio claro de cuán grande y abundante es la gracia de Dios y cómo nadie, absolutamente nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Ni siquiera Pablo, el peor de los pecadores. Esto muestra una humildad, pero no una humildad falsa, superficial, ¿verdad? Que a veces nos damos cuenta cuando hay... No. Pablo tiene una conciencia clara de lo que fue su vida antes de Cristo. Un reconocimiento del peso y la seriedad de su pecado. Pero también muestra la perspectiva de Pablo del perdón. Pablo, al ser perdonado, se da cuenta que eso no solamente fue un acto de misericordia, sino una evidencia de la inmensa gracia de Dios, que es el punto principal de lo que Pablo está hablando en la epístola a los Efesios, la gracia de Dios. Y él no lo quiere solamente decir en términos teológicos. Él quiere decir, mírenme a mí, yo soy el mejor tratado teológico que explica la gracia de Dios. Miren mi vida, el peor de los pecadores, pero fui alcanzado. Para eso vino Cristo. Pablo no se olvida de su pasado. No lo borra de su mente, lo trae a memoria. Pero no lo trae a memoria en modo de acusación, sino como una historia para magnificar la gracia de Dios. Reconocer su pecado no lo lleva a autoflagelarse, sino a glorificar más al Dios que tuvo misericordia de él. Miren cómo lo dice en 1 Corintios capítulo 15, versos 9 y 10. Miren cómo se lo dice a los corintios. Él le dice, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos. Y después dice, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Gloria a Dios, amados. Es como un navegante. No sé cuántos han salido en alguna embarcación más adentro del mar y le ha tocado unos vientos fuertes. Es un momento aterrador. Es realmente aterrador. Imagínense un hombre en el mar, sin rumbo, en medio de una tormenta, luchando contra las olas, y de repente viene un superbarco y lo rescata. No estaba esperando eso. Lo único que le estaba esperando es de qué lado se iba a hundir el barco. Y de repente lo rescatan, lo llevan a tierra firme. Él no solamente lo salvaron, le dieron una nueva vida, una nueva oportunidad. Él como quien dice, nació ese día. Eso fue lo que vino a hacer Cristo. Cristo vino a darnos un nuevo nacimiento. Perdidos, sin esperanza, ya muertos. Nos rescató y nos trajo a tierra firme y nos dio una nueva vida, una nueva esperanza. Sí, Pablo, el peor de los pecadores. Y si él fue rescatado, ¿qué te hace pensar a ti que tú estás fuera de su alcance? La gracia de Dios no tiene límites. Siempre llega a tiempo.
Este texto nos dice que este mensaje es fiel, digno de ser aceptado sin reservas por todos. Que Cristo Jesús, el Mesías prometido, el Salvador, descendió deliberadamente al mundo con un propósito establecido: rescatar, redimir, restaurar pecadores perdidos, caídos en estado de rebelión contra Dios. Entre todos esos pecadores, dice Pablo, yo me considero el principal ejemplo de la gracia transformadora de Dios. Entonces Cristo Jesús vino al mundo a salvar pecadores, no a premiar gente. Cuando pensamos en Jesús como Salvador, debemos ir más allá que solamente frases bonitas, tradiciones religiosas. En el corazón del Evangelio está una verdad fundamental, y es esta de la salvación de los pecadores. No es abstracto, es personal. Él vino a salvar personas, no a traer una salvación abstracta. Y esto tiene implicaciones profundas. Alguna de ellas, miren, dice: Jesús nos salva por gracia. Es lo primero que tenemos que reconocer acerca de la salvación que Jesús trae al venir, que es por gracia, pura gracia. No depende de lo que hagamos o dejemos de hacer. La Biblia enseña, como dije, que estábamos muertos como ese hombre en el fondo del mar, en nuestros delitos y pecados. No estábamos heridos, no nos estábamos ahogando, estábamos muertos. No estábamos débiles, estábamos muertos. Y vino a buscar los que no se podían salvar solos, perdidos, de manera inmerecida, pero poderosa. Cristo no vino a ver tus credenciales para salvarte, como hace el señor ese que se viste de rojo, a ver cómo te portaste y si te doy el regalo. No. Las credenciales son basura para Él. Él te amó a ti y te vino a salvar del hoyo, independientemente de tu vida. Gloria a Dios. Dice Efesios, capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia. ¿Cómo más lo puede decir el apóstol Pablo? ¿De qué otra forma más lo puede decir? Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Dice, y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. La salvación es un regalo completo. Nadie puede jactarse de haberla ganado, porque todo viene de la bondad infinita de Dios. A eso vino Jesús. Pero Jesús salva también. Esa venida implica mucho más de lo evidente, porque detrás de esa palabra vino, hay otra palabra, y es la cruz. Es decir, Él vino para salvarnos por medio de un sacrificio. Esto no fue algo improvisado, no fue que al pobrecito lo mataron, sino que desde antes de la fundación del mundo, Dios había decidido enviar a su Hijo para redimirnos. Es en la cruz donde Él asumió el castigo que tú y que yo merecíamos. Como hombre perfecto cumplió toda la ley, sin pecado. Algo que ninguno de nosotros podía hacer. Y como Dios verdadero, su sacrificio tuvo un valor infinito para salvar a todos los que creen. Suficiente para pagar por los pecados de todos los que creen. Dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Está claro. Él vino a eso. Cada gota de sangre derramada en el Calvario nos recuerda que nuestra salvación tuvo un costo altísimo. Su venida no fue un viaje turístico a este planeta. Fue para la cruz, para derramar su sangre. No fue barata, pero Jesús la pagó completamente para que fuera gratis para usted y para mí.
Pero la otra cosa que este texto nos implica acerca de Cristo y su venida es que Él nos salva de algo, pero para algo. No salva de algo solamente. Claro que nos salva de la condenación, del poder del pecado, de la ira de Dios, porque sin Él estamos condenados, su juicio, pero no se queda ahí. Nos da una vida nueva, una nueva identidad. Nos llama a vivir de una manera que refleje su gloria, y esta transformación no es opcional, es parte de lo que Él llama, vino a salvar pecadores. Este nuevo propósito está implicado en esa palabra, vino a salvar. ¿Qué dice Colosenses capítulo 1, versículo 13? Miren cómo dice. Dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas. Punto. ¿Verdad que no? ¿Qué dice? Nos trasladó al reino de su Hijo amado. La salvación tiene una doble acción en ese sentido. No solamente nos salva del poder del pecado, nos saca, nos libra del dominio del reino de las tinieblas, sino que al sacarnos de ahí nos pone en otro lugar. ¿Y qué otro lugar es ese? El reino de su amado Hijo, un reino lleno de propósito. Ya no es un show acerca de nada, ahora es un reino lleno de propósito y gloria para los que están en él. Ahora nos levantamos en la mañana cada día que sabemos que Dios puede glorificarse, se va a glorificar en cualquier circunstancia. Ser salvados significa dejar atrás una vida vacía y caminar en la luz del Evangelio. Ya no vivimos para ganarnos el favor de Dios, sino como una respuesta agradecida por lo que Él ya hizo por nosotros. Se ha sido rescatado. Nuestra vida debe mostrar los frutos de ese rescate. Pero también nos muestra que esa venida es con poder. Salvar a los pecadores implica una demostración y un derroche, una exhibición de poder sobrenatural. No es solamente un acto legal que digamos fuiste justificado. No. También es un acto poderoso, eficaz y eficiente en el corazón de los que creen. ¿Ok? No solamente que Él tomó, digamos, nuestro expediente, lo intercambió en la justificación. No, también ese poder, esa salvación implica un cambio real, personal, puntual, efectivo en los corazones de los que creen. No solamente levantamos la mano, creemos, nuestro nombre está en el libro de la vida, tenemos un ticket para entrar al cielo, lo guardamos ahí y después si vivimos nuestra vida como queramos para que cuando nos toque saquemos el ticket y digamos aquí estoy. No, ese no es lo que está diciendo la salvación. Es un poder que transforma. ¿Cómo lo dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 17? ¿Qué dice? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, no dice no miren qué no dice, ¿ok? Miren qué no dice. Si alguno está en Cristo, es posible que se convierta en una nueva criatura. ¿Verdad que no dice eso? No. Si alguno está en Cristo, es llamado a convertirse en una nueva criatura. Tal vez, no, lo dice como una verdad real. Si alguno está en Cristo, si alguno ya fue salvado del pecado, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Gloria a Dios. Hay un poder de transformación real, efectivo y personal en ese vino para salvar pecadores. Claro, el cambio no ocurre de la noche a la mañana, pero es real. Y Jesús no deja a nadie como lo encontró. Nunca. Pero la otra cosa que el texto nos habla acerca de esa salvación de Cristo es que Él nos salva a los que se portan bien. Yo vine a buscar lo que se han portado bien por estos últimos miles de años. Lo demás, no. Él vino por los pecadores, por los que están en lo más bajo, por los que saben que no tienen esperanza fuera de Él. Y Pablo lo entendió perfectamente esto. El evangelio es inclusivo en el mejor sentido de la palabra.
¿Por qué? Porque no importa quién seas ni lo que hayas hecho, si vienes a Jesús en fe y arrepentimiento, Él te salvará. Él no vino para los que se creen perfectos, sino para los que saben que están rotos. Queremos hacer un viaje por el Nuevo Testamento, por los evangelios, para ver cómo Cristo lo hizo. Vamos a hacer un pequeño viaje. Móntense en la máquina del tiempo y vamos a viajar a aquel tiempo. Y le voy a dar un paseo por algunas personas que Cristo salvó. Miren. Zaqueo, recaudador de impuestos. En Lucas 19, Jesús lo llamó por su nombre, transformó su corazón y lo llevó al arrepentimiento. La mujer adúltera de Juan 8, la salvó en el hilito del apedreamiento. Y en lugar de condenarla, le ofreció perdón y una nueva oportunidad. Ve y no peques más. El ladrón en la cruz, así también, en último momento, en Lucas 23, estaba a punto de morir. Pero ahí le dijo el Señor: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Vino a salvar pecadores. La mujer samaritana. 5 maridos has tenido, el que ahora tiene no es tu marido. Le expuso su pecado, pero le ofreció agua viva. Le ofreció agua viva a la mujer samaritana. Si usted tuviera que elegir a una mujer para ofrecerle el agua viva, ¿hubiera elegido a la mujer samaritana? Él la eligió porque Él vino a salvar pecadores. El endemoniado gadareno de Marcos 5. ¿Usted sabe la cantidad de demonios que tenía ese hombre? Todos ellos, Él los salvó, los liberó de una legión de demonios. Y le devolvió la cordura, el propósito. La gente cuando lo vio sentado, lo encontró vestido y sentado y no lo podía creer. Bartimeo, ciego, desechado ahí, tirado. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Le restauró la vista, transformó su vida y le dio una fe salvífica. La hija de Jairo, la resucitó de entre los muertos. Esta familia le devolvió vida otra vez. Mostró su poder sobre la muerte. María Magdalena, dice Lucas 8, que fue liberada de 7 demonios y luego fue una fiel discípula de Jesús. Nicodemo, en Juan 3. Aunque inicialmente buscó a Jesús de noche, su vida fue transformada por Jesús también. Saulo de Tarso, el peor de los pecadores, lo encontró respirando aún amenazas de muerte contra los cristianos, dice. Allí lo encontró y lo salvó y lo hizo un instrumento escogido. ¿Y sabe a quién más salvó? A mí. ¿A cuánto más salvó? Y a ti. Gloria a Dios. Me perdonó, me rescató, me dio vida eterna. Y ahora yo, igual que tú, somos parte de la historia de salvación de aquel que vino a salvar pecadores. Amados hermanos, entonces, a la luz de estas cosas, ¿tú qué vas a hacer? En 1988, una niña de 16 años llamada Anisa Ayala recibió una noticia terrible. Tenía una rara forma de leucemia. Los doctores le dijeron que su única esperanza era un trasplante de médula ósea, pero nadie de su familia era compatible con ella. Era 1988. Entonces sus padres tomaron una decisión muy arriesgada: concebir otro hijo, esperando que ese nuevo hijo tuviera una médula compatible con Anisa. Y así nació Marisa. Gracias a Dios resultó ser una donante compatible. Así que con 14 meses su médula salvó la vida de su hermana. Y hoy las dos disfrutan de una vida saludable. Así que en una entrevista Anisa dijo lo siguiente, escuche bien, ella dijo: si no fuera por mi hermana, hoy no estuviera aquí. Así Cristo vino al mundo específicamente para entregar su vida, su sangre, para salvarnos.
La vida sin Cristo es un show acerca de nada. Rutinaria, vacía y desconectada de un propósito eterno. Pero la venida de Cristo lo cambia todo y le da un nuevo propósito. Ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Vayan, ya llegó, ahora comienza el reino de Dios. Ha llegado. Cambia y transforma radicalmente la vida, salvándonos del pecado, pasado, presente y futuro. Así que algunos principios que podemos extraer y aplicar, llamados de Dios en todo esto que hemos visto, para aplicarlos en nuestra vida diaria. Y repito, este llamado es para todos. Es para todos. Lo primero, reconoce tu necesidad urgente de un Salvador. No solamente es el no creyente que debe reconocer su necesidad urgente de un Salvador. Todos nosotros como creyentes debemos reconocer todos los días nuestra necesidad urgente del Salvador ese día. Ya no que nos salve, digamos, del infierno, pero sí que nos salve de nuestros pecados, de nuestra propia necedad. Él no está hablando de pequeños errores, de salvarnos de pequeños errores. No, está hablando de una condición espiritual mortal que nos separa de Dios. Y esta convicción de pecado no es opresiva, sino que muestra nuestra necesidad desesperada de Cristo todos los días de nuestras vidas. Y nos lleva al arrepentimiento, a la fe verdadera, a la transformación genuina. Así como Pablo se veía como el peor de los pecadores, debemos admitir que estamos espiritualmente necesitados de salvación todos los días. Y eso no es una autocompasión, el pobrecito que estoy. No. Es que necesitamos un rescate. Señor, hoy, rescátame. La vida sin Cristo es una rutina vacía, repetitiva, sin destino. Cuando reconoces tu necesidad, es como darte cuenta de que necesitas salir de este ciclo de la nada que te lleva a la destrucción. Así que, dedica tiempo de oración esta semana, esta misma semana. Pídele a Dios que te revele las áreas de las que necesitas ser lleno de su gracia. Sé honesto con Dios acerca de tus debilidades y tus pecados. Y abre tu corazón y admite tu necesidad urgente de que Él te salve. La segunda cosa es que debemos de cambiar el centro de nuestras vidas y vivir para Cristo, no para nosotros mismos. Cristo no vino para que sigamos centrados en nosotros mismos, sino para que vivamos con un propósito que es Él, no nosotros. Él no vino para cumplir nuestros sueños y que vivamos felices comiendo perdices. No. Él vino a salvarnos y llevarnos a un reino en el cual nosotros no somos el rey. Es Él. ¿Cómo tú puedes seguir viviendo una vida tan centrada en tus propios intereses? Quizá nuestra vida puedan parecer que están llenas de actividades, pero vacías de significado y llenas de nada. Él vino a cambiar eso, a librarnos de eso. Sin Cristo están así. Vivir para Él le da propósito eterno, aún a lo cotidiano. Gloria a Dios. Así que hoy revisa tus prioridades. Revisa, siéntate, haz una lista de las cosas que tú consumes tu tiempo. Pregúntate, ¿esto glorifica a Dios? Y si no, haz cambios concretos en tus hábitos de tu vida. Dedícale más tiempo a Cristo. Incluye cosas concretas en tus hábitos diarios, tus relaciones, tu estudio, tu trabajo, centrado en Él. Número 3. Hay un sentimiento escondido en este versículo en el corazón del apóstol Pablo. ¿Cuál es el sentimiento que hay escondido allí? Que si caminamos un poco más de cerca y movemos un poco las letras, vamos a ver que detrás en el corazón aparece un sentimiento de asombro en el corazón de Pablo.
El asombro de la gracia de Dios nos invade cuando comprendemos que aunque éramos completamente indignos, Dios nos ha amado con un amor inmedible, inmensurable, enviando a su propio Hijo a morir, a venir en nuestro lugar. Y ese asombro quita la autosuficiencia y nos llena de adoración a Dios. Por eso la manera en que Pablo dice este versículo es una manera donde esconde un asombro asombroso, valga la redundancia, y que desprende una adoración de olor fragante, de los cuales yo soy el primero. Gloria a Dios. Pablo entendió que su salvación era pura gracia, pura gracia. Lo rescató aún siendo un perseguidor de la iglesia. Él no andaba buscando de Dios. Él andaba persiguiendo a Cristo. Él le dice, ¿por qué me persigues? Usted se puede pensar que si Cristo hubiera estado vivo en ese momento, Pablo lo mata. A ese nivel andaba Pablo. El asombro no es una emoción pasajera, sino una respuesta profunda que cambia nuestra perspectiva, porque nosotros vivimos del asombro, vivimos para lo que nos asombra. Dice Paul Tripp, nuestras vidas están dedicadas a lo que nos asombra. Y la gracia es suficientemente asombrosa, infinitamente asombrosa para que vivamos para ella. Recordamos la inmensidad de su gracia. Una vida sin asombro de Dios es como la nada, vacía, donde ahora te asombró una cosita que se sale y tú, ay, mira, después te asombra un meme, después te asombra una película que te hace llorar, después te asombra y al final todos esos asombros, plum, plum, se van cayendo. Así es la vida sin el asombro de Dios. Pero el asombro de la gracia de Dios es permanente, glorioso, eterno, transformador, llena nuestras vidas de verdadero significado. Así que mira, tómate un tiempo esta semana para meditar. ¿Qué es meditar? Siéntate solo a pensar. Eso es grande. Sin celular. No, yo voy a leer la Biblia en el celular. No, que lleguen las notificaciones. No. Suéltalo, siéntate. Si quieres, pon un cafecito al lado en el sillón. Y ponte a pensar, a predicarte a ti mismo en la grandeza de la gracia de Dios. Asómbrate, deleítate, entrégate, derrítete. Número 4. Esto también nos llama a compartir con urgencia este mensaje. Nadie que tiene un mensaje tan maravilloso se queda callado, si lo cree verdaderamente. Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, pero no solamente a ti, sino a otros pecadores también, que necesitan oír este mensaje. Esto no debe quedarse solo en tu corazón, debe compartirse. No solo para nuestro beneficio. Dios nos llama a ser instrumentos para llevar este mensaje que es fiel, que es de esperanza, a un mundo perdido, a compartirlo. Esto no es una tarea para mañana, para dejarlo para enero como las dietas, no, es para hoy. ¿Cuántos dicen amén? Es hoy. Cuando entendemos, mire amado, cuando entendemos que la vida sin Cristo es como la nada y un ciclo vacío, no podemos quedar callados. Cada persona necesita escuchar esta verdad. Así que esta semana, identifica a una persona en tu vida, en el trabajo, en la familia, en el edificio, en el barrio, no sé. Identifica a una persona que necesita escuchar este mensaje de amor. Busca la oportunidad, y ahora en Navidad son la mejor oportunidad de dile, mira, hice un chocolate caliente con pan, vamos a poner el arbolito, lo que ustedes quieran. Y ahí poniendo, tú sabes, Cristo murió por ti. Y entonces ustedes están hablando y lo que está compartiendo es el mensaje. De manera creativa. O invítala a la iglesia. Y por último, en cuanto a los principios que podemos aplicar, estas verdades nos llaman a renovar todos los días nuestras mentes con estas verdades.
El gozo de la salvación surge al darnos cuenta de que hemos sido rescatados de la condena eterna y adoptados como hijos de Dios. Esta es una verdad que nos llena de esperanza y que debe transformarnos, no solamente espiritualmente, sino lo que pensamos también. Nuestras mentes, nuestros pensamientos. Y una mente renovada por esta verdad es la clave para vivir la vida que Dios quiere que vivamos. ¿Por qué Pablo dice, fiel es esta palabra y digna de ser recibida por todos? ¿Dónde se recibe esta palabra? Primero, en la mente. En la mente y el corazón. Así que esta palabra debe llegar a nuestra mente, repetirse a nuestra mente, digerirse por nuestra mente y corazón, aceptarse, vivirla. Una mente renovada es la clave. Si dejamos que nuestra mente se llene de trivialidades, si dejamos que nuestra mente se llene de la nada, viviremos vidas cristianas miserables. Busca pasajes, podcasts, canciones que te recuerden la verdad del Evangelio y cómo la gracia de Cristo transforma, cómo salva. Cristo no vino para que nuestra vida siga igual, hermano. Vino a transformar nuestra existencia desde lo más profundo. Así que reconoce tu necesidad de Él, asómbrate de Él, renueva tu mente. No te quedes atrapado en ese ciclo vacío. Permite que la venida de Cristo traiga salvación a cada aspecto de tu vida. Así que, amado, te pregunto, ¿qué es lo que de verdad estamos celebrando esta Navidad? Porque no se trata solo de la cena, de los regalos, de las luces. Cristo vino a este mundo a sacarnos del hoyo en que todos estábamos metidos, a salvarnos de pecado, a darnos un propósito que de verdad vale la pena vivir. Entonces te pregunto, ¿estamos entendiendo eso o simplemente seguimos viviendo en lo mismo? Dejándonos llevar por la corriente. Pablo sabía lo perdido que él estaba antes de conocer a Jesús. Él se veía como el más grande de los pecadores, ya dijimos, y aún así Dios lo rescató. ¿Y tú? ¿Tú te reconoces como el mejor de los pecadores? ¿O necesitas ese rescate tan desesperadamente como Pablo? Como yo lo necesito. Vamos a ser sinceros, amados. Muchas veces estamos tan ocupados con la bulla, con las fiestas, con los planes, con las tradiciones, que se nos olvida el centro de todo esto, que Cristo vino a cambiarnos, a arrancar de raíz el pecado, a transformarnos de lo más profundo. Su gracia no es un detalle simple que enganchamos en una pared, es poder puro que trabaja y obra eficazmente en el corazón y en nuestras decisiones todos los días. No dejes que esta Navidad te pase de largo sin reflexionar. Saca un rato estos días para orar de verdad, para ser honesto con Dios, para entregarle esas áreas de tu vida que todavía están allí escondidas, que no lo has dejado entrar. Él vino para hacerte nuevo, para salvarte del pecado completamente. La Navidad no son luces, no son regalos. Es Dios sacándote del hoyo, rompiendo tu pecado, dando propósito eterno. No sigas en lo mismo. Cristo vino a hacerte nuevo, no a dejarte igual. Ya le abriste la puerta. Y tú que no has entregado tu vida a Jesús, quizá haya alguien aquí que no haya entregado su vida a Cristo todavía. Quizá haya alguien aquí que vive en un show acerca de nada. ¿Qué estás esperando? Cristo vino a salvar pecadores como tú y como yo. Y hoy en esta Navidad toma la decisión de entregarle tu vida. No más fiestas vacías, no más consumismos. Entrégate a Jesús y Él transformará tu corazón. ¿Sabe cuándo es el día para eso? Hoy. Cristo Jesús vino al mundo con un propósito redentor, no solo revelador, redentor. Salvar pecadores, demostrando
su inmensa gracia. Pablo en 1 Timoteo 1:15 nos dice algo clave. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y este versículo resume lo que verdaderamente es el Evangelio y lo que debe significar la Navidad. No es solo un niño en Belén, es Dios mismo dejando su gloria para salvarnos. La misión es clara: rescatarnos del pecado, darnos una vida con propósito. Pablo lo entendió porque vivió lo que es ser un perseguidor perdido y ser rescatado y alcanzado por la gracia de Dios. La Navidad no es una fiesta, amados, es el recordatorio de un misterio. Es la conmemoración de un misterio profundo. La encarnación de Cristo, el Hijo de Dios eterno, vivió entre nosotros, se hizo carne para salvarnos. No vino solamente a revelarnos a Dios, sino también a redimirnos para Dios. Tomó nuestra humanidad, vivió una vida perfecta y murió por nosotros. Esto nos debe llevar a adorar, a asombrarnos, a buscarle. Y yo pregunto finalmente, ¿estás dejando que esa gracia transforme tu vida? ¿Qué estás haciendo con el regalo verdadero de la Navidad, que es la salvación? Este tiempo no es para seguir igual, amados. ¿Qué áreas de tu vida hoy con urgencia necesitan al Salvador? Esta semana revisa tus prioridades. Ora con intención, comparte el Evangelio. No dejes que la venida de Cristo te pase de largo. Quiero terminar con una cita de John Piper que dice: mira a Jesús en esta Navidad. Recibe la reconciliación que Él compró. No la dejes guardada en la estantería sin abrir y no la abras para luego convertirla en un medio para tus otros placeres. Ábrela, disfruta del regalo, alégrate en Él, haz de Él tu deleite, haz de Él tu tesoro. Gloria a Dios. Que esto sea una realidad en nuestra vida. Le invito a ponerse en pie.